reembolsaré el dinero, incluso si me cuesta la mitad de mi vida. Tus demandas son imposibles. La chica enfurecida se llama Soucy, una estudiante de bellas artes. El hombre indiferente sentado frente a ella es el multimillonario y dominante Seo Wei-in, quien ha sufrido una extraña enfermedad desde la infancia. Cada vez que entra en contacto con una mujer, le brotan urticarias en todo el cuerpo. Después de que Soucy lo salvara de un incidente de casi ahogamiento, Wei-in descubrió que su cuerpo no reaccionaba adversamente al tacto de ella. Esto llevó a Wei-in a perseguir incansablemente a Soucy, con la esperanza de que ella pudiera curar su misteriosa dolencia. Justo cuando Wei-in estaba considerando cómo avanzar en su búsqueda, Soucy se acercó a él con una solicitud de ayuda para reparar algunos cuencos de porcelana. Wei-in aprovechó la oportunidad, no solo aprovechándose de Soucy, sino también rompiendo intencionalmente un montón de porcelana, dejándola endeudada con una suma considerable de dinero que no podía pagar fácilmente. Impulsados por la desesperación, Soucy y Wei-in firmaron un contrato, comprometiéndose a estar continuamente a disposición de Wei-in. Insatisfecho con las elecciones de moda y la apariencia de Soucy, Wei-in organizó un cambio de imagen al día siguiente. Inesperadamente, después de la transformación, Soucy se convirtió en una figura impresionante y atractiva, dejando a sus compañeros de clase asombrados y apenas reconocible como la anteriormente sencilla Soucy. Con la repentina atención sobre ella, Soucy se sintió algo incómoda pero, no obstante, encantada de recibir cumplidos sobre su nueva belleza. Sin embargo, la alegría de Soucy fue efímera. Fotos suyas asistiendo a una cena con Wei-in comenzaron a circular en línea, lo que llevó a especulaciones de que se había encariñado con él, considerando su transformación dramática. Frecuentemente se la veía vistiendo ropa y llevando bolsos de diseñadores, atrayendo atención y chismes por donde iba. Esta situación hizo que Soucy se sintiera incómoda. Pronto fue confrontada por 3 mujeres que resultaron ser sus antiguas compañeras de habitación. A menudo encontraban alegría en molestar a Soucy, burlándose de él por cuánto costaban sus prendas de diseño. Si no fuera por Wei-in, Soucy nunca habría podido permitirse ropa tan cara en toda su vida. Incluso So-wan derramó a propósito una bebida sobre la ropa de Soucy. Para empeorar las cosas, el jefe del departamento llamó a Soucy a su oficina, creyendo que sus acciones estaban atrayendo demasiada atención y ya no eran adecuadas para la escuela. Como resultado, las clases de Soucy fueron suspendidas. Sin otra opción, Soucy tuvo que regresar a casa. Para su sorpresa, encontró montones de paquetes y flores esparcidos por toda su sala de estar, todos enviados por Wei-in. Al ver esta abrumadora escena, Soucy se llenó de ira. Si no fuera por Wei-in, seguiría yendo a la escuela. ¿Cómo podía verse obligado a abandonar sus clases? Como resultado, Soucy devolvió todos estos paquetes a Wei-in y planeó vender las flores restantes. Cuando Soucy estaba a punto de salir a vender las flores en su bicicleta, Wei-in apareció de nuevo. Bloqueó a Soucy y no le permitió vender las flores. Soucy, enojado, dijo que, ya que ya se las habían dado, debía ser su decisión. Sin embargo, Wei-in simplemente ordenó que las desecharan. Soucy no pudo soportar ver que las flores se desperdiciaran y decidió ignorar a Wei-in. Wei-in, viendo que Soucy estaba a punto de irse, de repente lo empujó hacia la bicicleta. Wei-in luego saltó en una bicicleta de 3 ruedas y se dirigió hacia un parque cercano. Ji-Qin estaba al lado del auto, sosteniendo un letrero que decía paseo gratis. Después, ambos cayeron mientras Soucy luchaba por bajarse de la bicicleta, lo que resultó en una escena de drama clásica, completa con un beso accidental. Soucy intentó irse pero terminó torciéndose el pie. Soucy estaba exasperado. Parecía que cada vez que se encontraba con Wei-in, nunca pasaba nada bueno. Wei-in cuidó del pie herido de Soucy y luego le confesó sus sentimientos, esperando que Soucy se convirtiera en su novia. Sin embargo, la atención de Soucy ya estaba centrada en su compañero de clases, y la vida de Wei-in estaba llena de drama, por lo que Soucy dudaba en aceptar. Soucy le pidió a Wei-in que se mantuviera alejado. Después de regresar a casa, Soucy se enfermó, y su compañero de cuarto, Xiaoning, notó que algo lo estaba molestando. Soucy explicó que debía una gran cantidad de dinero a alguien y que no podía pagarlo en su situación actual. Xiaoning, al enterarse de que la deuda era con Wei-in, advirtió a Soucy sobre la naturaleza astuta de Wei-in y le aconsejó que tuviera cuidado de no dejarse engañar. Casualmente, Soucy descubrió una exposición de porcelana cercana. Visitó la exposición y encontró inesperadamente la porcelana que había roto anteriormente. Rápidamente preguntó a un empleado si los artículos eran genuinos, y el empleado explicó que solo se podían exhibir artículos valiosos. Esta revelación llevó a Soucy a concluir que había sido engañado por Wei-in. La porcelana que había roto era en realidad falsa.
Lleno de ira, Soucy irrumpió en la oficina de Wei-in y exigió una explicación sobre cómo había terminado la porcelana rota en la exposición. Wei-in se rió y admitió que Soucy había descubierto la verdad. Solo accedió a disculparse con Soucy porque la deuda lo abrumaba diariamente. Sin embargo, Wei-in no mostró remordimiento y le dijo a Soucy que nunca se disculparía. Encontraría otras razones para mantener a Soucy a su lado. Harto de la arrogancia de Wei-in, Soucy advirtió firmemente a Wei-in que no lo molestara más y luego salió de la habitación. Wei-in rompió su contrato anterior, afirmando que era una mejora, y declaró a Soucy como su novia. Soucy había tenido suficiente con la actitud de Wei-in y dejó en claro que no sería el títere de nadie. Advirtió a Wei-in que no lo volviera a molestar y salió de la habitación. Wei-in observó la figura que se alejaba de Soucy, no con enojo, sino con una sonrisa. Murmuró para sí mismo, ¿pensando en escapar de mis garras? Olvídalo. Lloremos por el pobre Soucy. Había pensado que tendría unos días de paz, pero para su sorpresa, al día siguiente, recibió otra entrega de Wei-in. Grandes y pequeños paquetes se acumularon en su habitación una vez más. Soucy se sintió abrumado al ver todas esas entregas. Había perdido su billetera el día en que vendió las flores y ahora no podía permitirse una comida adecuada. No tenía dinero extra para enviar los paquetes de vuelta a Wei-in. Así que llamó a Wei-in y le pidió que recuperara las entregas. Wei-in fingió tener mala señal y le pidió a Soucy que fuera a su casa. Al ver un lugar que ni siquiera tenía un reposapiés adecuado, Soucy no tuvo más remedio que ir a casa de Wei-in. Tan pronto como Wei-in vio a Soucy, le preparó una gran merienda por la tarde. Los ojos de Soucy brillaban de codicia porque había estado luchando con los gastos de subsistencia durante un tiempo y no había tenido una comida adecuada en mucho tiempo. Wei-in le dijo a Soucy que no fuera tímido y que comiera todo lo que quisiera. Soucy inmediatamente apartó su mano extendida y dijo, «No creas que estos dulces pueden hacer que me rinda. Te lo digo, no va a suceder». Soucy dejó en claro que despreciaba que le mintieran y que si Wei-in no se disculpaba, no había nada más de qué hablar. Soucy lanzó una mirada reacia a la comida suntuosa que no podía comer. Para un amante de la comida como él, no poder disfrutar de tales delicias era un gran tormento. Sin embargo, Soucy no tenía remordimientos. Wei-in se sorprendió por los fuertes principios de Soucy, e incluso su asistente le aconsejó que se disculpara con Soucy. De lo contrario, seguir cualquier tipo de relación con Soucy se volvería aún más difícil. Wei-in vacilaba. Nunca se había disculpado con nadie antes, y ahora tenía que disculparse con una mujer. Le resultaba difícil superar este obstáculo, pero la idea de no tener a Soucy en su vida lo hacía sentir aún peor. Así que persiguió a Soucy, quien lo estaba ignorando. Las palabras lo siento se le escaparon de la boca y, para sorpresa de Soucy, el generalmente orgulloso Wei-in realmente se disculpó. Soucy se quedó momentáneamente desconcertado. Al ver la reacción de Soucy, Wei-in repitió su disculpa, esperando que Soucy lo perdonara. Soucy perdonó felizmente a Wei-in y le pidió que se llevara rápidamente los paquetes. Sin embargo, Wei-in sugirió que Soucy abriera los paquetes y revisara su contenido. Si no le gustaba algo, Wei-in enviaría a alguien a recogerlos. De vuelta en casa, Soucy, curioso, abrió los paquetes, esperando encontrar bolsos y ropa. Para su sorpresa, contenían arroz, fideos, aceite de cocina y varios aperitivos, todos productos alimenticios. Soucy, que estaba luchando financieramente en ese momento, valoraba más estos productos esenciales que la ropa y los bolsos. Soucy aceptó agradecido estos productos y llamó a Wei-in para expresar su gratitud. Wei-in, que siempre había sido aficionado a regalar artículos de lujo a las mujeres, había cambiado repentinamente su estilo. La razón de este cambio fue que hace unos días, mientras Soucy trabajaba en un bar, sintió un hambre extrema y no pudo resistirse a la vista de un pastel sobrante de los clientes. Si el gerente no lo hubiera llamado, podría haber empezado a comer el pastel allí mismo. Este incidente embarazoso no pasó desapercibido y Wei-in, que estaba sentado en la zona VIP, lo vio. Como resultado, Wei-in decidió proporcionar a Soucy lo que necesitaba, dejándolo sin forma de rechazarlo y atrapándolo gradualmente en su encanto. Las tácticas del CEO eran bastante astutas y el ingenuo Soucy cayó directamente en la trampa. Un día, Soucy recibió una llamada de su madre. Ella le informó llorando que su padre había huido después de acumular una gran cantidad de deudas y que ahora los acreedores estaban yendo a su casa para cobrar. Soucy corrió de inmediato a su hogar para averiguar lo que había sucedido. Aprendió que su padre había visto las noticias sobre Soucy y Wei-in y había estado alardeando de que Wei-in era su yerno. Había tomado prestada una suma significativa de dinero para fines comerciales, pero finalmente,
El negocio fracasó y el dinero se perdió. A pesar de todo, aún le quedaba una gran deuda, por lo que no tuvo más remedio que huir. Soucy quiso denunciar esto a la policía, pero los acreedores volvieron a aparecer, esta vez con pagarés, exigiendo el pago. Afirmaban que Soucy era la novia de Wei-in, ¿y cómo no iba a pagar la deuda? Soucy explicó rápidamente que no era la novia de Wei-in y que no tenía dinero. Los acreedores no le creyeron y comenzaron a registrar el bolso de Soucy. Para sorpresa de Soucy, encontraron una cantidad significativa de dinero en su interior. Dos acreedores tomaron el dinero y Soucy se apresuró a arrebatárselo, dándose cuenta de que era el dinero de Wei-in. No podía permitirse deberle más favores a Wei-in. Uno de los hombres estaba a punto de usar la fuerza, pero el otro lo detuvo y le dijo a Soucy que debía devolver la mitad de la deuda en un plazo de un mes. De lo contrario, regresarían a su casa para causar problemas y amenazarían con ir a la empresa de Wei-in si no podía pagar a tiempo. Soucy había pensado inicialmente que devolver el dinero de la comida a Wei-in cortaría sus lazos, pero nunca esperó este giro de los acontecimientos. El dinero de Wei-in había salvado temporalmente a la familia de Soucy, pero también lo había vuelto a endeudar con Wei-in. Soucy se acercó a Wei-in y le preguntó cómo había terminado el dinero en su bolso. Wei-in explicó que se había dado cuenta de que Soucy necesitaba desesperadamente dinero ese día, así que discretamente colocó algo de dinero en el bolso de Soucy. Soucy agradeció a Wei-in por su ayuda y se comprometió a devolver el dinero lo antes posible. Sin embargo, Wei-in se burló de Soucy, mencionando que siempre había tenido problemas de dinero desde que se conocieron y preguntó qué podía ofrecer a cambio del efectivo. Soucy se quedó sin palabras. Wei-in luego propuso un trato, invitando a Soucy a convertirse en su novia a cambio. Esto permitiría a Soucy escapar de su situación actual y proporcionar una suma mensual sustancial a su familia. Soucy recordó el consejo de su amiga Fei Fei, quien una vez le advirtió sobre la táctica más común de Wei-in, el uso del dinero. Fei Fei, que había vivido en la década de 1980, recordó a Soucy que el enfoque de Wei-in era resolver los problemas arrojando dinero. Soucy le preguntó a Wei-in si creía que todo se podía resolver con dinero, y Wei-in estuvo de acuerdo, afirmando que el dinero era la solución más rápida. Soucy declaró desafiante que nunca se sometería a Wei-in, incluso si estuviera en apuros financieros. Wei-in admiró sarcásticamente la integridad de Soucy, pero cuestionó si podría producir el dinero que debía en ese momento. Wei-in le entregó un cheque en blanco a Soucy y le propuso que se convirtiera en su novia, con la cantidad a completar según su deseo. Sin embargo, Soucy, conocido por su terquedad, no aceptaría tal acuerdo. Se sintió insultado por Wei-in y arrojó enojadamente el cheque en la cara de Wei-in, dejando claro que nunca aceptaría las condiciones de Wei-in. Se marchó sin mirar atrás. Soucy regresó al bar con la intención de trabajar duro y pagar sus deudas. Sin embargo, el gerente le informó que lo habían despedido. Soucy sospechó que Wei-in estaba detrás de esta decisión y no se molestó en rogar por su trabajo. Mientras se preparaba para irse, casualmente se encontró con los dos acreedores que habían ido a su casa anteriormente para exigir el pago. Soucy se escondió rápidamente y escuchó que actuaban siguiendo las instrucciones de Wei-in para intimidarlo. Su objetivo era asustar a Soucy y crear un escenario en el que Wei-in aparecería como un héroe, salvando a Soucy y ganándose su gratitud. Soucy no pudo contener su enojo por más tiempo y se enfrentó a los dos hombres, exigiéndoles que explicaran todo. Descubrió que Wei-in había orquestado toda la situación. Primero, encontró a estos dos deudores y los instruyó para asustar a Soucy y su madre. Luego, Wei-in había rescatado a Soucy y su madre de la situación, con la esperanza de hacer que Soucy se sintiera agradecido. Soucy, al escuchar esto, no pudo contenerse y reprendió a los dos hombres, obligándolos a revelar todos los detalles. Resultó que todo este plan fue obra de Wei-in. Había encontrado a estos deudores, los había manipulado para asustar a Soucy y su madre y luego convenientemente se presentó como el héroe para ganarse la gratitud de Soucy. Soucy se dio cuenta de la profundidad de la manipulación de Wei-in. Colocó dinero en su bolso y dejó que los acreedores se lo llevaran. Esto obligó a la familia de Zhou a aceptar la ayuda de Wei-in porque les debían. La familia de Zhou no tuvo más remedio que ser manipulada por Wei-in, mientras que Soucy, sin darse cuenta de la situación, continuaría agradeciéndole tontamente a Wei-in. Wei-in era verdaderamente un maestro de la manipulación. Cuando Soucy descubrió la verdad, odió profundamente a Wei-in y entró furioso en la oficina de Wei-in, exigiendo por qué Wei-in había hecho esto y por qué atormentaría a la familia de Zhou de esta manera. Sin embargo, Wei-in echó la culpa a Soucy, afirmando que todo lo que había hecho era para hacer que Soucy fuera su novia. Wei-in argumentó que si Soucy hubiera aceptado antes,
no habría habido tantos problemas. Soucy advirtió a Wei-in que no lo molestara más y prometió nunca más creer en nada de lo que Wei-in dijera, ni caer en ninguna de las trampas de Wei-in. Al ver a Soucy tan enojado, Wei-in finalmente ofreció disculpas, afirmando que perdonaría todas las deudas si Soucy aceptaba ser su novia. Este fue el punto de quiebre para Soucy, quien le dio un puñetazo a Wei-in. Afortunadamente, el asistente de Wei-in intervino y evitó cualquier daño. Soucy le dijo a Wei-in que pagaría las deudas puntualmente cada mes, incluso si eso significaba vender su sangre. Wei-in había ido demasiado lejos esta vez, y Soucy esperaba que se diera cuenta del verdadero significado de la sinceridad. Aunque las deudas financieras de la familia se habían resuelto, Soucy enfrentaba nuevas deudas relacionadas con las tasas escolares. El jefe de departamento le instó a pagar la matrícula, ya que había estado postergándolo durante mucho tiempo. Si no pagaba pronto, tendría que abandonar la escuela. Sin otras opciones, Soucy encontró un nuevo trabajo como barman. Sin embargo, en su primer día de trabajo, se encontró con un cliente difícil que exigía su compañía y trataba de sobornarlo con dinero cuando Soucy se negó a cumplir. Por $100, el necesitado Soucy aceptó la propuesta. Justo cuando Soucy estaba a punto de recoger otra bebida, una mano lo detuvo de repente. La persona inesperada era Wei-in. Resultó que el tío de Wei-in, Wei, estaba en el mismo salón privado. Había habido un conflicto significativo entre los dos. Wei había visto previamente a Soucy en un evento benéfico y notó los fuertes sentimientos de Wei-in por él. Informó a Wei-in sobre la escena en la que Soucy bebía en exceso. Wei-in, al presenciar la disposición de Soucy a hacer cualquier cosa por dinero, corrió al bar para interceptarlo. Le dijo a Soucy que no bebiera más y le aconsejó que no se involucrara. Sin embargo, Wei-in adoptó una postura firme y tiró de Soucy a la fuerza. En el baño, Soucy vomitó incontrolablemente. Al ver que Soucy tenía la intención de regresar y seguir bebiendo, Wei-in lo retuvo, enfatizando que tenía mucho dinero y no quería que lo acompañara nadie más a beber. Sin embargo, Soucy afirmó que había caído voluntariamente en su propia degradación y no aceptaría el dinero de Wei-in de nuevo. Quería que Wei-in se alejara de él. Luego, tambaleándose, se dirigió al vestuario con la intención de quitarse el abrigo y cambiarse de ropa. Para su consternación, no pudo abrir el casillero y luchó por hacerlo. Mientras Soucy yacía en el banco, se sintió derrotado, incapaz de abrir el casillero. En ese momento, el gerente del bar entró y notó a Soucy, claramente borracho y desaliñado. Al ver su aspecto desaliñado, el gerente desarrolló una expresión siniestra. Soucy solo se dio cuenta entonces de que había entrado accidentalmente en el vestuario equivocado. Intentó escapar, pero el gerente lo sujetó. En ese momento crítico, apareció Wei-in y golpeó al gerente, haciéndolo volar. Luego tomó a Soucy y salió del bar. Soucy trató de liberarse del agarre de Wei-in, pero Wei-in afirmó que solo quería ser amigo de él. Sin embargo, Soucy estaba profundamente herido y culpó a Wei-in por creer sus mentiras. Había perdido su trabajo y ahora estaba profundamente endeudado. Diciendo que lo consideraba un amigo pero siempre calculando en su contra, Soucy ya no quería creer en ninguna de las mentiras de Wei-in. Le rogó a Wei-in que lo dejara ir. En ese momento, los amigos de Soucy, Fei Fei y Xiaoning, llegaron. Xiaoning escoltó a Soucy, quien estaba desolado. Fei Fei advirtió a Wei-in que no molestara más a Soucy. Wei-in afirmó abiertamente que solo quería perseguir a Soucy. Fei Fei burló a Wei-in, preguntándole si quería ganarse a Soucy con dinero. Le dijo a Wei-in que Soucy era diferente de otras chicas. Podía tener poco dinero, pero necesitaba respeto. Si Wei-in realmente quería perseguir a Soucy, necesitaba mostrar sinceridad, dejar de lado su fachada de CEO y considerar las cosas desde la perspectiva de Soucy. Wei-in los observó alejarse, perdido en sus pensamientos. Después de una buena noche de sueño, Soucy recuperó su energía y reanudó la búsqueda de empleo para ganar dinero. Después del incidente en el bar, Soucy decidió nunca más trabajar en un bar. Xiaoning le dio una tarjeta de presentación y lo presentó a un trabajo en una galería de arte. Al día siguiente, Soucy se presentó oficialmente en la galería. Mientras Soucy trabajaba e interactuaba con la SRA, otro empleado le informó que alguien había llegado. La SRA. Él le instruyó a Soucy para que hiciera que la persona se fuera. Para sorpresa de Soucy, descubrió que el visitante era Wei-in, y parecía que tenían una conexión inexplicable. Parecía que Wei-in tenía una manera de encontrar a Soucy donde quiera que fuera. Sin embargo, Wei-in no estaba allí por Soucy. Había venido a ver a la SRA. Además,
Resultó que la galería de arte pertenecía a la compañía de Wei. El destino tenía una forma de traer a Wei de vuelta a Souci. Sin embargo, cuando Wei conoció a la SRA, estalló una feroz discusión. Sorprendentemente, la SRA era la madre de Wei, y estaba claro que tenían un profundo resentimiento. Intercambiaron solo algunas palabras antes de que la SRA abofeteara a Wei y le gritara que se fuera. La SRA instruyó a Souci a alejar a Wei y le prohibió la entrada a la galería para siempre. Wei se fue con una expresión desanimada, recordando las reprimendas de su padre, los regaños de su madre y los llantos de Souci. Wei sentía que todo el mundo lo había abandonado. Deambuló hasta un parque y se sentó en un banco, perdido en sus pensamientos. Inesperadamente, Souci lo siguió. Wei, sintiéndose desanimado, le dijo a Souci que no se sentía bien y esperaba que Souci pudiera hacerle compañía y hablar con él. Souci temporariamente dejó de lado su resentimiento y comenzó a consolar a Wei. Sugirió que Wei saliera con sus amigos para relajarse. Wei confesó que no tenía amigos y le preguntó a Souci si podría ser su primer amigo. Souci le planteó una pregunta a Wei. Si Wei podía hacerlo feliz sin hacer regalos ni gastar dinero, Souci estaría de acuerdo en ser su amigo. Esta historia enfatiza la importancia de la sinceridad, el respeto propio y la resistencia a la manipulación. El compromiso inquebrantable de Souci con sus principios, a pesar de las dificultades financieras, contrasta fuertemente con la dependencia inicial de Wei del dinero para resolver problemas. La lección es clara. Las conexiones y amistades genuinas se construyen sobre valores compartidos y sinceridad, no sobre el materialismo o la manipulación. Por favor, comparte tus opiniones personales en la sección de comentarios a continuación. Ahora, Hola Resumen se despide y nos vemos más tarde. Adiós.